Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Jordi Pérez, cofundador de Unax, compañía líder en soluciones Open Finance que combina regulación, experiencia y tecnología para ayudar a las empresas a crear servicios financieros innovadores, sin esfuerzo y de forma segura. Antes de fundar Unax, Jordi ejerció como CIO y más adelante como CEO de Telegiros, una de las principales empresas multinacionales de envío de remesas con operaciones en Europa, África y LATAM. Bienvenido, Jordi, al programa. ¿Cómo estás? Un placer, Jaime. Gracias por invitarme. Encantado de tenerte, porque hoy día lo que queremos conversar en este episodio es sobre Open Finance, ¿no? Un movimiento que busca hacer que los servicios financieros sean más accesibles, transparentes, interconectados, utilizando tecnología digital y abriendo el acceso a los datos y servicios financieros a desarrolladores externos innovadores. Algo que yo siento que va a transformar por completo la experiencia del usuario final. Pero antes de esto, me gustaría que la audiencia te conozca mucho mejor, Jordi. ¿Cuáles han sido los pasos que has venido tomando que te llevaron a fundar Unax? Pues mira, los pasos la verdad es que han sido una evolución bastante natural, ¿vale? De hecho, yo toda mi vida, bueno, mi perfil es tecnológico, yo soy ingeniero informático, pero toda mi vida he trabajado como consultor tecnológico y de innovación en 1000 sectores, ¿vale? En muchos sectores, retail, y justamente en la etapa que comentabas de Telegiros, que de hecho fue un poco la semilla de Unax, entré inicialmente como director de innovación de este proyecto y la verdad es que justamente en este proyecto, que inicialmente era un modelo puramente B2C, al final enfocado en el mundo de la remesa, envío internacional, desde Europa hacia sobre todo LATAM, África y todo lo que era, Europa, LATAM, África. Y en este proyecto nos dimos cuenta, sobre todo en la última etapa, cuando la crisis empezó a afectar un poco ese sector, donde nos dimos cuenta de que toda la tecnología que habíamos creado, toda la tecnología que habíamos desarrollado para esta plataforma, digamos que tenía una base para cualquier otro proyecto de índole financiero o de base financiera que requiriera, en ese sentido, pues básicamente inicialmente lo que era el movimiento del dinero, ¿no? Todavía no existía la palabra fintech, todavía no existía el open banking, todavía no existía el open finance, pero en realidad ya estábamos pensando en eso, ¿no? De hecho, este proyecto... Pero eso así funciona con muchas tecnologías, ¿no? Digamos que el nombre no está bien definido, se empieza a hacer, pero todavía no lo acuñamos un término. Correcto. Entonces, en esa etapa aprendí mucho de todo lo que era el sector financiero y sobre todo en el mundo del pago. Y justamente lo que hicimos esto, ¿no? Fue empezar primero a crear una tecnología para el uso propiamente de esta compañía. Empezamos a explorar el modelo B2B, a dar ese servicio a otras compañías que requerían, de momento, eso sí, solamente la parte de envío de dinero. Y acabamos diciendo, ostras, es que lo que hemos creado tiene muchísimo más sentido como negocio el tener algo que quitando la parte sí lo podamos convertir en B y podamos tener la capacidad de crear otros proyectos que requieran esos servicios. Y ahí un poco fue todo, ¿no? Es decir, ahí fue ya directo, de hecho, el proyecto de Unax nació de Telegiros y por diferentes situaciones, sobre todo del carácter de inversión, acabé quedándome yo con el proyecto y continuando con esa segunda fase, no la primera, no la del modelo de remesa, sino la del modelo de API para poder construir nuevos servicios. Y como digo, todo esto fue entre el 2006 y 2014, en 2015 empezó el proyecto y en esa época, ya te digo, ni en Europa existía todavía ni siquiera la PSD2, no existía absolutamente nada. O sea, estábamos todavía en una fase muy, muy incipiente. Ahí para los que no están muy familiarizados con este concepto de API o API, ¿no? Si puedes ahí un poquito explicarlo para la audiencia. Sí, por supuesto, por supuesto. Básicamente, de forma sencilla, lo que de alguna manera creamos es una tecnología muy básica, es decir, al final es unas líneas de código que se incrustan en cualquier parte de tu plataforma para poder realizar una serie de funciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la parte del pago. A efectos prácticos es como un Lego, ¿no? Es decir, un montón de piezas que con estos Legos puedes llegar a construir tu propia figura, ¿no? Pues un poco es esto, ¿no? De hecho, nuestro primer claim a nivel Unax era esto, ¿no? El Lego financiero para poder construir tu propio servicio. Claro, porque digamos que tú
tú tienes tu propia aplicación en tu negocio, la otra empresa tiene otra aplicación, y para que puedan conversar necesitan una interfaz, ¿no? Y ahí es donde creas estas líneas de código para que puedan conversar y hacer uso de la tecnología. Súper. Continúa. Y de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues ese siguiente paso fue justamente el coger yo las riendas ya como founder de este proyecto, es decir, digamos que hicimos la traducción del proyecto, me quedé en este caso como accionista principal del nuevo proyecto que nació de Telegiros como Unax, correcto, como un spin-off, pero muy enfocado a un modelo puramente business to business, es decir, para dar servicio a compañías, no a cliente final. Y a partir de ahí, pues empezó nuestra andadura, ¿no? Nuestra primera, lo que sería ir a buscar, pues, capital, empezar a buscar, pues, gente que le atrajera al proyecto. Todavía, como digo, no estaba el boom del mundo fintech, con lo cual, pues, bueno, encontramos ahí una serie de business angels que apadrinaron el proyecto, del sector sobre todo financiero, algunos socios anteriores también que provenían del proyecto de Telegiros, y con esto empezamos a andar. Ahí aproximadamente en el 2017 levantamos nuestra primera ronda oficial con inversor ya financiero, con Venture Capital, ¿vale? Que en principio fue una ronda de 2 millones aproximadamente, y esta fue lo que nos dio un poquito ya el impulso para crear sobre todo la base, pues, de equipo, y sobre todo ya el empaque, sobre todo porque estamos en un sector financiero, y eso también de cara también a reputacional, sobre todo con el tipo de clientes que trabajamos, pues lógicamente para dar un poco el empaque de compañía que diera también el confort a toda la gente que utilizaba también nuestros servicios. Con la ventaja de, como digo, nosotros pues tuvimos la suerte de arrancar con un proyecto, con una tecnología que veníamos ofreciendo desde el 2006, con lo cual realmente empezamos de cero, pero empezamos con una tecnología que ya venía súper rodada, sobre todo en el sector de pagos. Entonces, esto nos dio muchísima velocidad a nivel de entrar en un mercado donde además, por suerte, conocíamos muy bien las necesidades de nuestros clientes porque lo habíamos vivido como propios usuarios de esa tecnología, ¿no? Entonces, nos acercaba muy bien a nuestros clientes porque no solamente le dábamos una tecnología para que se conectaran y pudieran hacer las cosas, sino que les podríamos acompañar incluso el de por qué había que utilizar esa tecnología. Y como bien comentabas, en el 2021, pues ya un poquito por la necesidad propiamente de la regulación, nos fuimos ya a nuestra serie B, o sea, nuestra primera ronda ya un poco grande, con esos casi 9 millones de euros en capital, y básicamente vino por dos temas, ¿no? Uno, porque de alguna manera ya ahí sí existía o nació ya en el 2019 la PSD2, que es la directiva, digamos, que engloba todo el marco regulatorio en Europa del Open Banking, y entonces, lógicamente, para esa regulación, pues se requieren de un capital y de unas necesidades para darle no solamente la capacidad tecnológica, sino también todo lo necesario para dar la seguridad a eso, ¿no? A esa tecnología. Porque hay que tener en cuenta que en el Open Banking, por un lado, estamos moviendo dinero y estamos entrando a datos de clientes. Entonces, lógicamente, lo que vino a marcar esa directiva fue, pues, todas las bases de seguridad, de acceso, de información y, sobre todo, de tecnología que se requerían para poder conectarnos. Y ahí, pues bueno, empezamos lo que sería nuestro modelo de empezar a pasar de ser una startup a lo que se denomina una scale-up, donde ya con esa regulación, pues bueno, estamos justamente ahora mismo cerrando ya nuestra siguiente ronda, que ya la hemos cerrado hace un par de semanas. Todavía no es público porque como entidad regulada pues requerimos de la autorización del Banco de España, es decir, requerimos de la autorización de la entidad que nos regula, en este caso en Europa, y cuando esto sea, bueno, en principio se dé el ok por parte del regulador, pues podremos cerrar o, digamos, celebrar una siguiente ronda que esperamos ya en los próximos 2-3 meses. Ah, súper, felicitaciones. Y de hecho, ahí me sale una pregunta y es, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están levantando capital, especialmente en un lugar regulado? ¿No? Porque probablemente hay los consejos genéricos de qué hacer para levantar capital, pero nunca se me había puesto a pensar si es que existe una variación para una startup que está en un espacio bastante regulado. Sí, aquí te haría una diferencia en cuanto a levantar capital, sobre todo en cuanto como anécdota, ¿no? De un poco también
de nuestra experiencia, la verdad es que nosotros hemos tenido no sé si suerte, digámoslo así, de estar justo en el momento indicado digamos, en las situaciones concretas en respecto a la regulación, ¿no? También porque lo hemos hecho así, también porque por experiencia, y yo vengo también de una compañía que ya era regulada, con lo cual conocía muy bien todos los pasos y lo que era trabajar en una compañía de índole regulado. La velocidad de la regulación normalmente no acompaña la velocidad del negocio, ¿no? Es decir, el negocio normalmente o la tecnología va mucho más rápido que el regulador, ¿no? En este caso. Entonces hay que medir muy bien cuándo levantar el capital, ¿no? Porque ha habido muchas compañías de nuestro sector que ha hecho como el efecto inverso, ¿no? Que es levantar el capital antes de que realmente la regulación tuviera la capacidad de poder dar o definir bien ese servicio, ¿no? Y eso ha hecho que quemaran, ¿no? O quemaran ese dinero antes de tiempo, con lo cual de cara a poder darle al inversor lo que él quiere, ¿no? Que es este crecimiento y esta seguridad de que estás invirtiendo en un proyecto que tiene sentido, pues lógicamente ha hecho que luego tuvieran más problemas que nosotros. Nosotros siempre hemos sido, también es verdad que tanto yo como mi socio somos bastante, bueno, ya no somos chavales, o sea, tenemos una atracción ya de otros proyectos y tenemos una visión algo más financiera o empresarial de lo que sería una startup, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado en Unax como un modelo que tiene que ser rentable, en un modelo que no es básicamente un proyecto en el cual generar métricas para levantar dinero, sino que siempre hemos intentado crear una compañía que realmente genere dinero, ¿no? Y que de alguna manera genere negocio y que realmente tenga sentido. Es increíble porque es algo como si, es como que lo que estás diciendo es algo que debería ser tan natural, pero siento que en el tiempo se han muchos desviado de este camino de crear empresas que se guían solamente por métricas que no son necesariamente financieras o mucho de negocio, solamente para poder llamar la atención de más capital y ver si un día una empresa grande te compra y con eso se solucionan todos los problemas. Pero qué bueno que no sea tu caso. Y eso en parte, Jaime, en parte la culpa la tiene un poco el Venture Capital, ¿no? Es decir, el modelo por el cual se estructura un Venture Capital, aquí en Europa, por ejemplo, hay mucho Venture Capital, pero casi todo está muy orientado a modelos B2C, ¿no? Donde el modelo B2C, sobre todo las métricas, pues son básicamente captación de cliente, nuevo cliente, nuevo cliente, nuevo cliente, a cualquier precio, ¿no? A cualquier precio, tú generas nuevo cliente, aunque luego tengas unos costes de adquisición altísimos, pero realmente captar nuevo cliente. Y esto al final se valora por tanto cliente, tanto vales, etcétera, ¿no? Nosotros, al ser un modelo B2B, es algo diferente porque realmente los Venture Capitals aquí no hay tantos y especializados en modelos B2B y eso hace que seas mucho más eficiente con el capital. Pero en el mundo fintech hemos vivido esa etapa. Nosotros, al trabajar mucho para compañías fintech, hemos vivido compañías que han tenido éxito, pero hemos vivido compañías que han desaparecido en poco tiempo, en 2 años, año y medio, 2 años, donde empezaron con grandes capitales, algunos de ellos, y realmente no han sabido aprovechar ese boom, pero porque tampoco les han explicado cómo realmente utilizar bien ese capital, ¿no? Porque hubo una temporada, sobre todo más al principio cuando empezamos nosotros, donde el éxito estaba en levantar 20, 30, 40, 50 millones, aunque el proyecto no tuviera ni un solo cliente o ningún solo euro generado de facturación. Y parecía que el puro hecho de levantar el capital ya significaba que esa compañía era una compañía de éxito. Yo creo que hemos aprendido todos. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde incluso ahora en la ronda en la que estamos ya nos hemos dado cuenta de que ya los Venture Capitals también están enfocándose mucho más en el EBITDA, en la rentabilidad, en los modelos realmente de rendimiento de estos proyectos. Pero es verdad que durante mucho tiempo, pues, y a la vista está también en las noticias, ¿no? Que cada día sale pues alguna otra compañía pues que muere o que realmente unicornios que se habían creado pues que están pasando graves problemas financieros. Pero todo viene un poco por eso. Y ahí yo creo que Unax, y no es por ponerme medallas porque realmente nos ha costado, ¿no? Porque hemos tenido que luchar con compañías en Europa, con grandes compañías, están monstruos, bien financiadas. donde claro, tú miras nuestro proyecto y dices 8 millones, 9 millones, ostras, es una ronda de inversión grande, sí, ¿no? Sí. Pero en realidad para nuestro modelo dentro de lo que es Europa, nuestros competidores directos estaban levantando 300 o 400 millones de euros. Entonces, en la misma situación de revenue, o sea, la misma comparativa de revenue, estábamos hablando pues de rondas
como 20 o 30 veces superiores a la nuestra, ¿no? Entonces, claro, competir contra eso, pues realmente ha sido incluso chocante cuando hablábamos con algunos venture capitals importantes que nos decían, ostras, ¿cómo puede ser que pidáis tan poco dinero si hay otras compañías como vosotros que están pidiendo como 50 o 60 veces más, ¿no? Y siempre nosotros, nuestra contestación siempre ha sido la misma, ¿no? Que teníamos una evolución como muy acompañada con la regulación para levantar el dinero necesario cuando realmente era necesario, no antes ni después, sino en el momento justo. Y ahí un poco ha sido no sé, digamos que el buen entendimiento que hemos tenido con nuestros inversores, porque han visto que con poco hemos hecho casi lo mismo o mucho, aunque realmente todavía nos falta muchísimo, muchísimo camino. Pero eso debería ser algo que los inversionistas deberían de admirar, ¿no? Es como que con cómo le sacas máximo provecho al capital que te estoy dando y no cómo más bien lo despilfarras en oficinas, en viajes, en captar clientes No todo que se van a correcto. ir. Sí. Yo creo que esto debería ser algo que los propios venture capitals deberían inculcar, ¿no? Es decir, al final no es todo dar dinero y sacar múltiplos, porque realmente a muchos de estos proyectos, que en nuestro caso no es así, ¿no? Pero hay muchas compañías que se crean donde los founders tienen a lo mejor su primera experiencia incluso como creación de compañías o como liderazgo de compañías hombre, al final son muchos millones, es mucho dinero, es mucha responsabilidad y a veces no nos damos cuenta de que a veces parece que estés levantando muchísimo dinero y realmente dependiendo del tipo de cliente que tengas, del tipo de servicio que tengas, puedes quemarlo relativamente muy rápido, ¿no? Y realmente es así. Nosotros, pues cada 2, 3 años en un proyecto como el nuestro, estamos ya en esa fase de levantar capital y de modelar, digamos, nuevas estrategias de inversión. También importante que en esta última ronda nosotros ya buscamos un tipo de inversor algo diferente, es decir, ahí entró un grupo muy importante de México. Buscábamos dos cosas, buscábamos ya la escalabilidad de Unax, nosotros estamos muy especializados en lo que es el sur de Europa y ahora en todo lo que sería la parte de LATAM y en un futuro en todo lo que son los estados latinos de Estados Unidos, pero estamos muy enfocados al área geográfica, pues digámosle latina, ¿no? En este caso, sur de Europa, Latinoamérica y estados latinos de Estados Unidos. Entonces, queríamos un inversor que ya no fuera únicamente capital lo que nos introdujera, sino que nos tuviera un carácter ya industrial, es decir, que trajera la capacidad de poder escalar con mayor velocidad, no solamente con dinero, sino aportándonos otro tipo de cosas como acceso a los mercados, como acceso a una regulación más fácilmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues eso también fue una de nuestras, digamos, objetivos, el poder levantar una ronda, en esta ronda de los 8 millones, pero ya no 100% con capital puramente financiero, sino también con una visión ya mucho más industrial para permitirnos esa velocidad de escalabilidad, ¿no? Súper, total sentido. O sea, creo que especialmente en el espacio B2B no solamente es dinero, sino este smart money se traduce en conexiones, en acceso a mercado, acceso a conocimiento. Creo que ahí hay un montón de cosas que se potencian. Entonces, nada, súper, felicitaciones. Bueno, ahora transicionando un poco a conocer más sobre esta industria. O sea, si tuvieras que describir Open Finance, ¿no? ¿Cómo lo descompondrías? Uf. Bueno, desde el punto de vista de concepto, y para no ser muy didáctico, o sea, me enfoco un poquito también a lo que Unax ha entendido por la parte del Open Finance, pues justamente es toda esa capacidad de extrapolar tanto la parte, digamos, financiera y del dato financiero de la propiedad, devolvérsela al cliente, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que de alguna manera la regulación o el Open Banking o el Open Finance viene a buscar es que ese dato o esa situación financiera no es del banco o no es de la entidad que lo custodia, sino que realmente es del cliente que lo usa, ¿no? Del cliente que lo quiere ofrecer. Entonces, lo que de alguna manera Unax ha interpretado siempre es en crear esa tecnología de acceso a este ecosistema financiero. No hablo solamente de bancos, porque como te hablaré más adelante con México, hay otras cosas que no son solamente bancos, pero en el caso de Europa, es decir, todo lo que es acceder al ecosistema financiero, bancario en este caso, para poder devolvérselo al cliente para que con eso pueda él crear o dar a otras compañías
para que puedan ofrecerles siempre el mejor servicio. O sea, al final, abrir las finanzas, Open Finance, abrir las finanzas para que realmente se generen modelos mucho más acotados a lo que realmente el cliente necesita y no lo que la empresa de servicio financiero le quiere ofrecer al cliente, ¿no? Venimos de una etapa donde los bancos tenían, sobre todo en el caso de Europa, pues es un mercado bueno, por decirte, 100% bancarizado, donde realmente los bancos tenían el control y los bancos se habían convertido prácticamente en marketplace, donde hasta te vendían televisores o te vendían pero sin saber muy bien a quién se lo estaban vendiendo y para qué. Es decir, te llamaban, oye, que es que tengo un seguro y tal, no sé si lo necesitas, pero yo te lo ofrezco, ¿no? Aquí yo creo que se abrió la veda, sobre todo para el mundo fintech, el crear servicios realmente muy acotados a la necesidad del cliente, ya no lo que el banco me quiere ofrecer, sino lo que yo realmente necesito en ese momento, porque me estoy comprando una bicicleta y quiero un seguro específico para ese momento concreto que yo voy a salir en bicicleta y no para toda la vida, ¿no? Pues cosas como estas, de alguna manera, provocó el boom del mundo fintech. Y en paralelo con el mundo fintech, pues de alguna manera se necesitaba que esas compañías que tenían muy buenas ideas tuvieran la capacidad de acceder a esa información y a esa capacidad de transaccionalidad financiera en tiempo real y de forma directa, sin que el banco les diera de alguna manera esa autorización o no. Y ahí es donde nacen las compañías como Unax, ¿no? Que al final a nosotros se nos engloba en infraestructura tecnológica de servicios financieros, pero al final no dejamos de ser una TechFin, ¿no? Es decir, somos una compañía de origen más tecnológico que financiero, que lo que hacemos es conectarnos con todas estas piezas para ofrecerla a nuestros clientes a modo de caja de herramientas. Es decir, cuando un fintech necesita algo, llega Unax, abre la caja, coge lo que necesita, lo conecta y con eso tiene la capacidad de crear su servicio. O sea, somos un mecánico para ellos en ese sentido, ¿no? Claro, que provee una serie de herramientas y ellos ya pueden ir construyendo múltiples soluciones. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de soluciones o productos están ofreciendo gracias a que tienen Unax? Un montón. O sea, la ventaja de Unax es que al ser una unidad mínima de API, o sea, lo que comentábamos, al ser una unidad mínima tecnológica, nos podemos integrar en multitud de casos de uso, ¿vale? El gran problema nuestro que tuvimos al principio, sobre todo, fue el enfocarnos, porque inicialmente nosotros nacimos con una idea de atender a todo y empezaron a llenarnos de oportunidades, de casos de uso, de tipos de servicio que nos hacían perder un poco el rumbo porque nunca acabábamos de tener la tecnología concreta para la necesidad que requería. Y nosotros queríamos enfocarnos en ser un especialista en lo que sería el mundo de Open Finance. Y eso hizo que nos recogiéramos y empezáramos a centrarnos en caso uso en concreto. Y ahí te pongo ejemplos como, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Pues el que de alguna manera antes empezó a utilizar el Open Banking, como puede ser el sector, digamos, Consumer Finance, ¿vale? Financiación de consumo. Básicamente ahí la necesidad era clara, ¿no? Es decir, la financiación al consumo estaba muy acostumbrada a utilizar lo que se denominan burós de crédito, ¿vale? Que al final era, pues, para poder dar un crédito, pues, de alguna forma accedía a una base de datos y con eso sabía si le daba o no le daba el crédito. Pero sobre todo era una digamos, visión negativa de la obtención del crédito, ¿vale? Con lo cual había un conjunto de clientes que estaban perdiéndose la oportunidad de poder acceder a un servicio financiero porque, como su modelo decía sí o no, no había otra franja con la que poder evaluar el cómo darle o el qué darle a ese cliente un servicio concreto que necesitaba, pues no tenían la capacidad de podérselo dar. Gracias al Open Banking le permitimos varias cosas. Le permitimos tener un proceso de onboarding plenamente online porque podemos agregar la información financiera, coger todos esos datos y facilitar una experiencia de usuario mucho más smooth, ¿no? Mucho más rápida en lo que sería el proceso digamos, de onboarding. Pero luego, a la hora de facilitar o optimizar su servicio de crédito hacia ese cliente, gracias a poder tener la información actualizada en tiempo real de su situación financiera, ahí es cuando se le pueden crear productos acotados a su necesidad. No el tener 3 o 4 o 5 productos, sino tener un producto flexible que se adapte a la necesidad de ese cliente. Y, por supuesto, ya la parte del pago, o sea, la segunda capa, ¿no? Es decir, el Open Banking al final se compone de dos capas. La parte de agregación financiera, que es la parte de acceso a la información financiera del cliente en su ecosistema financiero, y la parte del pago, ¿no? La parte, digamos, del ecosistema de iniciación de pagos que se denomina en Europa para poder realizar transacciones instantáneas o transacciones inmediatas
sin necesidad de la interacción financiera. Entonces, le damos la parte del conocimiento del cliente, la información financiera del cliente, le damos la parte del onboarding, le damos la parte del movimiento del dinero y también la parte del collections, ¿no? La parte de, digamos, la recuperación, en este caso, del préstamo con respecto a esa deuda que ha generado con la entidad. Pero luego, esto quizás es el caso más trivial, ¿no? Y el que casi todo el mundo conoce del Open Banking. Pero luego todas las compañías tech que han nacido a través del digamos, del boom del fintech, como podría ser el PropTech, InsurTech, etcétera, todos tienen necesidades parecidas. Y nosotros venimos a recoger tanto la capacidad de riesgo como la capacidad del fraude, pero también está empezando a utilizar mucha gente el Open Banking para marketing. Es decir, yo sé al final, gracias a la información financiera, pues que tienes una suscripción a Netflix, que tienes una serie de servicios, con lo cual yo puedo acotarme mucho mejor a la realidad de lo que tú necesitas para poder ofrecerte un producto que realmente tú necesitas y no te avasallo única y exclusivamente con marketing en mails, etcétera, vendiéndote cosas que realmente no sé que tú vas a necesitar o que tú realmente sé que utilizas. Entonces, ya digo que el ámbito es muy, muy amplio. Sí, súper amplio. Y de hecho te voy a preguntar si es que, o sea, ¿de dónde es que se obtiene esa información como para poder tomar esas decisiones? Mira, en el caso, te he comentado lo de la parte de, sobre todo en Europa, la parte del banco, pero en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, nosotros trabajamos con múltiples fuentes, ¿no? Desde retail hasta fuentes gubernamentales como INS, ISTE, etcétera, donde realmente se recoge multitud de información de ahí, es decir, la manera de conectarnos. En el caso de Europa es mediante el Open Banking, es decir, mediante las APIs abiertas que tienen que tener los bancos para poder acceder a esta información. En el caso de Latinoamérica, que todavía estamos en proceso de regulación, mediante lo que se denomina web scraping. Es decir, nosotros lo que accedemos es mediante las plataformas estándar de cada una de estas entidades, mediante autorización del cliente, ¿vale? Siempre mediante autorización del cliente, se accede a esta información, es decir, recogemos todos los datos que son necesarios para ese servicio y se los volcamos, en este caso, al merchant que ha dado autorización el cliente para poder darle ese servicio que se le está ofreciendo. Las fuentes, ya digo, son siempre fuentes que nosotros ya tenemos desarrolladas, ¿vale? Y que de alguna manera tienen la capacidad de acceso a esa información mediante el usuario y la contraseña de este cliente. Y ahí, por ejemplo, Sonte, para ilustrar un ejemplo, un caso práctico de una persona haciendo uso de uno de estos servicios, ¿cuál sería este journey que tiene? Y quizás comparándolo cómo era en el pasado y cómo es ahora. Claro. Por ejemplo, el caso del crédito, ¿no? O sea, alguien quiere solicitar una financiación, en este caso, de un préstamo. Normalmente, en el proceso anterior, tenía que ir a la entidad financiera. La entidad financiera le pedía, pues, todo un conjunto de extractos, ¿no? Me vas a pasar, pues, la nómina, el contrato laboral, me vas a pasar toda tu información financiera, todo en papel, me lo traes, lo analizo, se lo paso a mi departamento de riesgos, el departamento de riesgos lo valida durante una semana o 2 semanas y cuando realmente he acabado, ¿no?, de ese proceso te digo si sí o te digo que no. Claro, esto desde el punto de vista de velocidad y sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde todo el mundo, ¿no?, el modelo Amazon, ¿no?, entro, lo veo, me gusta, lo compro y lo quiero ya mañana en mi casa, pues claro, no está acorde a la realidad de la experiencia de usuario del mercado hoy por hoy. Entonces, lo que nosotros, cambio de uso, ¿no?, de experiencia de usuario, como tú comentabas, pues este cliente pasará a tener, en lugar de una oficina bancaria, una página web. En esta página web se hace una simulación del crédito y en el momento que se hace la simulación del crédito, con un simple paso de un widget, o sea, de una pantalla, donde simplemente le dices, oye, dame tu login y tu password de tu banco, automáticamente recogemos la información, la tratamos y la validamos y generamos un modelo de riesgo para nuestro cliente, recibe esto el lender y con esto tiene la autorización en tiempo real. O sea, pasamos de semanas a segundos, ¿vale? Y además, gracias a otra parte del Open Banking, que es la parte de iniciación de pago, el dinero lo tiene prácticamente en tiempo real, con lo cual, de alguna manera, tendría la capacidad de tener ese producto o ese servicio en el momento que el cliente lo requiere, no cuando, lo que digo, el banco te lo autoriza. Además de que volvemos a lo mismo, al ser mucho más acotado, las entidades financieras normalmente cuando antes de tener la capacidad del acceso al Open Banking tenían que dar o no una financiación, lo hacían básicamente en base a modelos que ya tenían estudiados y que de alguna manera les daba un poco la capacidad de riesgo que tenía ese cliente, con lo cual de ahí se generaba el interés de ese préstamo. Con el Open Banking
ese accuracy con respecto al interés que le estás ofreciendo a ese cliente, lo puedes amoldar en base al riesgo de él, no de un grupo, de un conjunto de clientes. Entonces, esto pasa a cambiar muchísimo, porque a lo mejor yo, que soy a lo mejor un perfil o más o menos bueno para el banco, puede llegar a ofrecerme un mejor producto sin tener que acotarme a mí en un modelo que a lo mejor a mí me perjudica. Entonces, realmente esto favorece muchísimo el modelo. Y además, te incluyo y te adelanto que, claro, esto siempre hablamos de los bancos quienes ofrecen el servicio financiero, pero justamente el Open Banking lo que ha abierto la puerta es a que aquellos que de alguna manera no tenían una capacidad puramente financiera, los propios e-commerce o los propios, no sé, compañías que tengan un modelo completamente diferente a un servicio financiero, puedan embeder internamente dentro de su modelo de negocio servicios financieros totalmente ellos, sin necesidad de que realmente tengan que salir de su flujo. Con lo cual, gracias a los servicios financieros que pueden crear, gracias al Open Banking, pueden crear un conjunto de servicio mucho más completo que le permite al cliente redimir, o sea, de vincularse mucho más con ese cliente y permitir, en este caso, una mayor continuidad de esos clientes en sus servicios, ¿no? Claro, ese es un poco el tema, es el tema de embedded finance, ¿no? Y quizás un caso práctico, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? Tengo un marketplace y el único proceso que había era pagas por el producto con tu tarjeta de débito, crédito, lo que sea, pero acá un poco yo puedo embeder ciertas soluciones financieras en la pasarela, poder solicitar un préstamo en el instante y no tengo que yo codificar o hacer muchas cosas, sino conecto esta herramienta que Unax provee. Correcto, correcto. Está habiendo un boom aquí en Europa, por ejemplo, de compañías que de origen no lo son ni mucho menos financieros, pero que se están empezando a crearse su propia estructura prácticamente de neobanco. Es decir, al final acaban teniendo un servicio y gracias a Unax no tienen ni que tener la regulación, no tienen que tener ningún tipo de inversión para construirse ni crearse un banco ni nada por el estilo. Tampoco se tienen que atar un banco, porque ese es el gran problema que tenían todos estos proyectos, ¿no? Hay muchos colectivos grandes en Europa que trabajaban como agentes incluso de entidades financieras, pero claro, tenían una exclusividad con una entidad, ¿no? Pues con Santander o BBVA, con cualquier otra entidad grande que pueda existir en Europa. Problema, que a lo mejor esa entidad es muy buena en un servicio en concreto, pero no lo es en el resto. Entonces, realmente al final acaba esa compañía que sabía perfectamente y que a lo mejor la tipología del cliente tenía acceso directamente a esos servicios financieros, se iban fuera a buscarlo porque realmente no eran capaces de captarle las necesidades reales que tenían. Gracias al Open Banking, ellos pueden coger, gracias a nosotros, perdona, ellos pueden coger, por un lado, aquello que le interesa de cada una de las entidades, porque al fin y al cabo el Open Banking, para lo que es el merchant, le da la capacidad de poder crear servicios nuevos gracias a nuestra tecnología, pero para las entidades financieras también les permitimos generar un modelo de layer donde al final poder conectarse con esos clientes les es mucho más fácil. Es decir, venimos a ser como una capa por encima de lo que es la entidad financiera para permitir acceder a sus servicios donde ellos no eran capaces de dárselo a estas compañías, ¿vale? Porque digamos que las entidades financieras se han dado cuenta de que los fintech, primero, ya no pueden frenar este modelo, o sea, esto ya es una realidad, que ellos no tienen capacidad por su propia estructura de ser tan rápidos como lo puede ser una startup a la hora de crear servicios acotados a las necesidades de los clientes y que hay que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos, han pasado a ser competidores a ser amigos, ¿no? O realmente capacidad o generadores de negocio, digámosle así. Que eso es uno de los temas que siempre me pareció curioso, porque no sé si será lo mismo en España, pero por lo menos en Latinoamérica, y te podría decir hasta más específicamente Perú, hay concentración en las entidades financieras, ¿no? En los bancos hay una gran concentración en pocos actores, donde a mí lo que me da la impresión es que no hay un incentivo tan fuerte del open banking, ¿no? Porque ya controlo una cierta cantidad de cosas, más bien yo voy a desarrollar todo a la interna, no tengo por qué trabajar con fintechs, ni techfins, ni nadie. ¿Cuál es entonces el incentivo de adoptar Open Finance para una entidad que ya controla demasiado el mercado?
Sí, pero fíjate, Jaime, o sea, esto en Europa ha pasado igual con las grandes entidades financieras, el concepto de super app, ¿no? El concepto de superbanco, ¿no? Que tengo todo y absolutamente todo. En realidad hay muchas entidades que, no voy a decir nombres, pero que realmente han fracasado en esto, ¿no? En el sentido de que al final de los finales, aunque con países como Latinoamérica haya muchísima concentración y haya muchísimo servicio, el fintech está, digamos, siendo bien apadrinado desde el punto de vista de inversión, sobre todo en Latinoamérica. Está habiendo mucha inversión en el sector fintech para entrar en lo que es el mercado latinoamericano. Y digamos que no van a poder, de alguna manera, acercarse a toda la realidad de las necesidades de los clientes que ellos requieren, ¿no? Y esto, al final, por algún motivo u otro, o sea, por algún camino u otro, acabará entrando alguna compañía fintech que de alguna manera venga a ofrecer algún servicio que compita contra ellos y de alguna forma van a tener que entender que esto es una realidad y que realmente hay que abrir, en ese caso, sus servicios. Porque el modelo del banco no es precisamente el de generar un conjunto, o sea, la experiencia de usuario de acercarse al cliente para ese servicio financiero. El modelo del banco es precisamente el regulado, es donde ellos son fuertes y es donde yo creo que hay una buena relación, ¿no? En que la entidad financiera tenga la regulación y que el fintech dé la experiencia de usuario sin saltarse la regulación. Porque eso es lo más importante. O sea, el fintech tampoco, o sea, la ventaja y el inconveniente del fintech es que la ventaja es que tiene una visión de la necesidad del cliente muy directa, muy concisa y normalmente estas compañías con esa visión tecnológica, con una experiencia de usuario buenísima, ¿vale? Pero por otro lado, pecan en muchos casos del entendimiento de la regulación. Y ahí es donde entra la entidad financiera. Y es donde yo creo que se complementa perfectamente ambos mundos. Y es donde realmente, para que realmente esto tenga sentido, tienen que convivir ambas cosas. Es decir, el banco tiene que entender su papel y el fintech tiene que entender su papel, ¿vale? Y lo que nosotros venimos a hacer, y ahí es donde aparece Unax, Unax lo que hace precisamente es facilitar la comunicación. Es decir, es estar en medio para que ambos mundos se entiendan. Es decir, para que el fintech y el banco entiendan que pueden conectarse y que puedan dar, que pueden aprovecharse de esos servicios del banco para mejorar, en este caso, la experiencia de usuario que tienen estos players. Totalmente de acuerdo contigo y espero que eso sea un poco la evolución que vayamos viendo en los próximos años, porque la realidad, ¿no? Es que al final yo lo que he visto es que lo que funcionaba hace 10 años en Estados Unidos y podías tener, por ejemplo, un Venmo que se conectaba con cualquier cuenta bancaria en Estados Unidos, a la fecha no existe, por lo menos en Perú no existe. Yo no puedo crear una aplicación de ese sentido y conectarme con toda entidad financiera porque hay mucha protección en ese sentido. Entonces, no hay Open Finance ahí. Y más bien los bancos crean sus propias versiones, que no es lo mismo. Entonces, ahí creo que ustedes tienen no solamente el trabajo de brindar las herramientas, sino de ver cómo abrir los ojos y decirles, oye, o sea, el mercado es muchísimo más grande si simplemente miras esta alianza que tú mencionabas, ¿no? Nosotros somos los fuertes reguladores, alíate con los que son muy buenos con experiencia del usuario, trabajen en conjunto. Y yo, como Unax, me pongo al medio para poder facilitar esta conversación. O sea, piensa Jaime, que nosotros tenemos inversores bancarios. O sea, tenemos bancos en nuestro accionariado. Entonces, realmente eso es algo, digamos, que hay que entender en esa evolución del banco, donde inicialmente les costó muchísimo entender todo, el Open Banking en general, porque ellos creían que el cliente era suyo y que el dato era suyo y que todo el ecosistema financiero, mientras estuviera con ellos, era suyo, ¿no? Y hubo un rechazo y un freno, e intentaron atrasar y todo. De hecho, salió la directiva de medios de pago en Europa, la PSD2, con muchísimos flecos, ¿no? Provocados precisamente porque los bancos, ya no hablo en toda Europa, pero es que en España en concreto, que hay verdaderos monstruos financieros, bancarios, perdona, pues lógicamente tenían mucha capacidad de bloqueo en ese sentido. Pero la realidad a día de hoy es que ha cambiado mucho. O sea, aquellos que al principio costaba, ¿no? Y yo he tenido reuniones con grandes directivos de banco donde me decían, esto sí, me acuerdo nada más empezar una, que me decían ellos, oye, no, si esto no lo ha hecho un banco es que no es bueno, que no existe y que no va a existir, ¿no? Y al final, a cabo de un cierto tiempo, ahora son ellos los que me llaman para decirme, oye, es que tengo estos proyectos, que tengo A, B, C y D, quiero conectarme con ellos, pero no tengo la capacidad, por favor, hazme
de capa de conexión porque me interesa muchísimo darle a esta startup, a esta fintech, a esta otra, este servicio. Y esto ha cambiado completamente. Aquellos que me decían hace 5 o 6 años que no iban a trabajar nunca conmigo, ahora son los que me vienen y me dicen, porfa, hazme esta ayuda que necesito conectarme. Es un cambio de chip. Toma tiempo, pero ahí va. Y No, eso por supuesto. Esto va a tomar, el Open Banking no es un sprint ni una carrera de 100 metros, es una maratón. O sea, hay que darle tiempo, hay que digerirlo y sobre todo las compañías como nosotros, las compañías que nacen en este mundo de fintech y sobre todo Open Banking, Open Finance, infraestructura tecnológica, llámalo como lo llamas, porque hay un montón de ramas dentro de lo que es el mundo fintech. Hay que tomárselo con calma, no incluso en lo que decía del levantar capital, ¿no? O sea, hay que ir digeriendo muy bien el servicio, aguardando muy bien el pulmón para realmente aguantar bien pues todas las etapas, todas las fases que van ocurriendo y poco a poco irá evolucionando el servicio y sobre todo los players que interactúan con ese servicio. los niveles de bancarización son bajísimos y donde el banco no tiene pues la capacidad ni el músculo para poder llegar a ofrecer ese tipo de servicio a diferentes personas en el país. Entonces creo que ahí las fintechs juegan un papel muy, muy importante. Entonces esta conversación entre ambas partes es súper importante. Ahora, en el caso de Unax, ustedes arrancaron, como dices, en España, teniendo al sur de Europa, y ya están, mencionas, en México. ¿Cuál es un poquito el plan de crecimiento para ustedes? Pues mira, justamente la ronda de inversión en la que estamos ahora, que te he comentado anteriormente, justamente viene para eso, ¿no? Es decir, queremos ya, hicimos nuestra andadura en México ya hace 2, 3 años, pero lógicamente nos ha costado entender el modelo, porque es verdad, es lo que decimos, ¿no? Aunque hablamos igual, realmente el lenguaje, digamos, financiero es diferente, las necesidades son diferentes, pero como bien comentabas ahora, la oportunidad es buenísima, ¿no? Es de realmente donde tiene muchísimo sentido el Open Finance y el Open Banking es en mercados donde realmente la bancarización todavía no ha explotado, ¿no? México, por ejemplo, el nivel de bancarización pues es baja, ¿no? Muy baja comparado con Europa, ¿vale? Entonces, realmente ahí hemos tenido que entender muy bien cómo dar servicios o sea, cómo dar tecnología para que esos servicios que parecen ser los mismos que los que se están utilizando en Europa, pero los conceptos, el dato y el cómo dar visibilidad de esa información al merchant para que pueda dar ese servicio es diferente, ¿no? Entonces, nosotros, ya digo, siempre hemos estado con un ojo en Latinoamérica. Entonces, ahora mismo, con esa experiencia que ya tenemos de México, los siguientes pasos es explotar, sobre todo en Latinoamérica, empezando por Colombia, Perú, como países principales y luego probablemente haremos la expansión en otros países de Latinoamérica, pero por la necesidad también de este inversor industrial que entró en la anterior ronda, que también se encuentra en estas áreas geográficas, pues de alguna manera nuestros siguientes pasos van a ir un poco por ahí, ¿no? Levantar un capital que nos permita tener la capacidad de escalabilidad en estos países y de alguna manera poder empezar a crear soluciones o a apadrinar soluciones, que ya lo estamos haciendo, para poder dar ese boom, no esa necesidad o ese empujón que necesitan estos países para empezar a apadrinar el Open Finance. Súper, súper. Y bueno, ya como última pregunta sobre este espacio de Open Finance o de Embedded Finance, ¿cuál es tu visión del futuro, las tendencias de este espacio? ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué van a pasar en los próximos 5? Obviamente, si pudiéramos saber con precisión, todos los inversionistas de Venture Capital sería facilísimo, pero ¿qué crees que va a pasar en tu campo? Mira, es difícil, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Porque al final todos estos proyectos necesitan gasolina y llevamos unos años un poco complicados en lo que a gasolina se refiere porque realmente, bueno, nosotros vivimos también justo cerramos la ronda de inversión el primer día del confinamiento del COVID, o sea, me acuerdo de tener que ir al notario a firmar la ronda de inversión y nos dejaron abrir porque era algo que todavía el notario no estaba cerrado, pero ya hemos vivido el COVID, ahora estamos en una situación complicada también a nivel mercados financieros y tal, y los venture capital están siendo muy prudentes, ¿no? Entonces, dependiendo de las ganas que tenga la inversión
digamos, el mundo de inversión, de poder apadrinar este tipo de proyectos, hará que la velocidad sea un poco más rápida. Yo, en mi caso, creo que va a haber no un freno, pero sí va a ser algo más lento de lo que teníamos previsto. El arranque de todos estos procesos, sobre todo de regulación, en el caso de Europa, de reafinamiento de la regulación, en el caso de Latinoamérica, de que se acabe concluyendo la regulación en algunos países, sobre todo en los que más lo están valorando, como puede ser Colombia o México. Y realmente creo que va a haber un poco de retraso, ¿no? Porque, como bien digo, los reguladores van muy de la mano en estos países de las entidades financieras. Las entidades financieras prisa no tienen, digamos, prisa no tienen en que nazca el Open Banking. Aunque saben que es algo que no pueden evitar, no tienen prisa, porque saben que pueden alargar mucho más sus servicios anticuados y tal, pero que de alguna manera les dan rentabilidad. Y si realmente no hay un impulso financiero a estas compañías fintech, pues lógicamente ahí va a haber un pequeño freno que son lo que realmente presionaría un poco al regulador. Pero de todas maneras, creo que esto, ya digo, al menos por lo que se nos ha comentado, será un tema de un año, es decir, entre 2023 la idea es que vuelva a recuperarse las ganas de inversión a partir del 2023 y en el 2024 volvería otra vez ese empuje. Y ahí en el 2024 sí que de alguna forma estos primeros países de Latinoamérica deberían ya reforzar o validar ya un marco regulatorio, aunque sea simple, para poder tener algo que realmente el mercado entienda que es legal y que realmente es válido y que puede dar servicio a estas compañías. Y a partir de ahí un poco la misma evolución que en Europa, ¿no? Pues 2-3 años de consolidación y empezar a dar de alguna manera más velocidad a lo que sería el proyecto. Pero yo veo el Open Banking en Latinoamérica como un tema a explotar probablemente en los próximos 3-4 años vista. Totalmente, concuerdo al 100%. Bueno, Jordi, llegamos a la parte final ya del programa. Tengo solamente 2 preguntas más, que son las que siempre hacemos antes de cerrar cada episodio. La primera es, ¿qué serie, película, libro le recomendarías a cualquier persona que está en este momento emprendiendo o interesado en emprender? O sea, muy buena pregunta. Mira, yo hace mucho tiempo, no, antes incluso de emprender, un antiguo jefe mío me regaló un libro, se llamaba La Buena Suerte, creo que es, La Buena Suerte. Y es un libro muy corto, la verdad es que muy sencillo, muy básico, pero la verdad es que lo que es el argumento del libro en sí está muy bien definido porque al final lo que trata es la diferencia entre la suerte y la buena suerte, ¿no? Desde el punto de vista de que la suerte hay que ganársela, ¿no? Un poco la aptitud que tú tienes que tener en los negocios para que eso funcione. Yo creo que ahí es muy importante. O sea, yo creo que no hay serie o película y tal que marque una experiencia porque cada persona tiene un mundo. Yo ya llevo muchos proyectos, quizás no como emprendedor, pero sí como trabajados, como CEO, como CEO, como founder, etcétera. Y en cada proyecto tienes o sea, hay que tratarlo de una forma casi diferente porque depende de muchos factores. Pero lo más importante para mí yo creo que es un poco la actitud que tengas frente a ellos y es lo que de alguna manera te hace que al menos, seguramente que ese proyecto tire adelante, ¿no? Porque hay muchos factores, lógicamente, ¿no? De inversión, de capital, pero sí que yo creo que el factor de que tú tengas una actitud correcta o coherente al proyecto y al momento que estás viviendo, yo creo que es importante. Entonces, yo creo que como libro es de verdad es que es una buena lectura para enlazar antes de empezar un proyecto, casi como aquel ver cómo orientarte o cómo tienes que abarcarlo para que de alguna manera te sientas cómodo con él, ¿no? No, Porque, no, porque no es, conozco a porque nadie es que duro, haya ¿eh? dicho, no, emprendan porque es fácil. Pero, No. no, te digo yo, y cualquier cosa, cualquiera que diga lo contrario miente como un bellaco. Sí, no, algo te quiere Porque vender ya te si te digo dice yo que es que no, fácil. ya te digo yo que no. Ajá. Y bueno, y esto sí, ya, la última pregunta, y también es una que siempre nos gusta hacer antes que acabe el programa, y es que si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que cogiera la pastilla azul. Que cogiera la pastilla azul. Pues no sé qué decirte, la verdad. O sea, yo creo que como te he dicho antes, cada situación
Pues la verdad es que en mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de escoger o seguir trabajando para un proyecto, otro proyecto muy grande que me habían ofrecido, o emprender. Decidí emprender y la verdad es que ha sido duro, pero no me arrepiento. Entonces, no te sabría decir. O sea, yo creo que al final las cosas tienen que madurarse en el momento que salen, pero creo que ese factor último que te hace decidir un camino u otro, no te sabría decir si a lo mejor hubiera ido mejor o hubiera ido peor. La verdad es que yo he tenido una evolución bastante constante, he cambiado mucho de proyectos y creo que no me arrepiento. O sea, creo que realmente en este caso no. Parece como muy utópico, ¿no? Pero no tengo aquello un punto de decir no hubiera cambiado nada, ¿no? Bueno, si no hubiera reto, ¿qué sería de la vida? Totalmente. Bueno, nada, Jordi, te quiero agradecer enormemente por tomarte el tiempo para conversar, compartirnos lo que hacen en Unax, entender mucho mejor todo este espacio Open Finance y esta visión del futuro donde veo que está muy atado con el tema regulatorio, pero yo creo que si se navega bien, todos salimos ganando, ¿no? Incluso las entidades que están bien establecidas, yo creo que todos salimos ganando. Correcto, correcto. Yo en ese sentido he sido o sea, no me ha dado miedo al cambio, ¿no? Yo creo que eso es importante. O sea, es otra de las cosas que creo que hay que madurar, la gente hay que experimentar. O sea, a mí cuando veo chavales, ¿no? Que montan su proyecto y ya pues parece que ya hayan tenido éxito y tal, pero en realidad, como siempre dicen, ¿no? Para poder llegar a algún punto has de fracasar y lógicamente yo me he pegado hostias, pero, pero monumentales durante toda mi vida, pero bueno, al final lo que digo, vas aprendiendo y creo que es importante. O sea, yo creo que si no hubiera tenido digamos, ese golpe o esa situación que me provocó fallar, pues probablemente a lo mejor no hubiera corregido más adelante. Yo creo que es bueno que uno vaya teniendo en ese aprendizaje proyectos. Y no sé tampoco si por suerte o por desgracia, pero ninguno de mis proyectos han sido fáciles, con lo cual he aprendido mucho, he aprendido Y mucho. ahí es un súper buen punto, ¿no? Y qué buena manera, digamos, de cerrar el episodio, porque siempre tenemos esta Pues la verdad sensación es de que que la sí, la regulación verdad es es que sí, a mí me mala, mola la caña, ¿no? me Y mola que la la caña. O regulación sea, nos va a yo creo que destruir. Yo si no creo que hubiera una tenido, regulación si no hubiera bien tenido retos, yo hecha, creo que me más hubiera bien es aburrido. todo lo potente, una regulación hecha en base al poco conocimiento de la industria, ¿no? Que también eso tiende a suceder bastante, ¿no? Perjudica, pero con las reglas claras hace que las cosas avancen. Y si esas reglas no las cambias constantemente, sino simplemente haces modificaciones o mejoras incrementales, yo creo que le da estabilidad a que la gente diga, ok, voy a meterme en este espacio porque las reglas son claras, no me las van a estar cambiando, podemos hacer un buen trabajo acá. No, y importante, ¿eh? Y que la regulación es necesaria. No lo hemos comentado en la entrevista, pero la regulación es necesaria. O sea, el cliente y el merchant y todo el mundo tiene que entender o tiene que haber un marco regulatorio porque también es peligroso. Es decir, el acceso a ese tipo de información o el poder hacer ciertos modelos o servicios o flujos financieros tiene que tener un ámbito y un marco donde todo el mundo trabaje sobre unas mismas reglas. Y creo que eso es hiper necesario. Desde UNAC somos súper pro regulación. O sea, ahí lo que me llevo especialmente es el que, y eso es como que, no sé, pues para los que nos están escuchando, involúcrate, ¿no? En el proceso con los reguladores, si es que es tu industria la que está siendo afectada, ¿no? Exacto. Lo único ahí el matiz es la regulación tiene que ir acorde al negocio. Es decir, muchas veces la regulación aparece antes que la necesidad del negocio. Y en el caso del Open Banking, creo que debe ser, o sea, no, en el caso del Open Banking no, sino en cualquier caso, tiene que existir la necesidad, la realidad, el negocio y luego regularse. Porque si no, al final, lo que ha pasado, por ejemplo, con la PSD2 es que se marcaron, por ejemplo, una serie de bloqueos o de maneras de operar el Open Banking que ha hecho en muchos casos que no se pueda generar el modelo, es decir, que no se pueda dar ese servicio, ¿no? Y esto hemos aprendido, nosotros ya estamos con una asociación bastante importante en Europa con respecto a los third-party providers, a los que son proveedores de servicios de Open Banking, y realmente es justamente lo que estamos explotando pues, al Banco Central Europeo y a todo el mundo, ¿no? Que es que realmente, o sea, la regulación tiene que ir en base a las experiencias que nosotros aportamos, ¿no? Es decir, todas estas entidades reguladas que estamos operando en Europa conocemos de tú a tú la realidad de lo que se necesita. Entonces,
qué mejor que nosotros para definir realmente un poco el marco donde realmente luego se enfoque esa regulación. Porque si lo marcan ellos y ellos no tienen idea de lo que realmente necesita el negocio, lo único que van a provocar es bloqueos absurdos que no permitan justamente la evolución, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber el equilibrio entre regulación, marco regulatorio, sobre todo, pero sobre todo también que dé capacidad de poder generar cosas y que realmente dé la capacidad de que pueda dar servicio a través de los players que ya se encuentran en ese ámbito, ¿no? Así es. Bueno, ¿quién pensaría que hablar de regulaciones sería divertido? De todo escucha, que es lo más importante. Sí. Que es que la experiencia, o sea, hay muchos players ya en Europa en el mundo de Open Banking, sabemos perfectamente cuáles son las necesidades, sabemos dónde están los errores de la PSD2. Lo que hay que hacer es escuchar a todos estos players para que realmente se mejore y haya una evolución correcta, ¿vale? No que realmente los reguladores que a lo mejor no están en el día a día de esos servicios marquen algo, unas normativas, unos bloqueos, unos límites, una serie de cosas que lógicamente lo único que hace es proteger, pero en realidad la regulación no tiene únicamente que proteger, sino también tiene que dar capacidad y sobre todo competitividad y otros aspectos. Claro. Bueno, nada, nuevamente, Jordi, ha sido una pasada poder conversar contigo y éxitos con todo. Y más bien, si es que alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿cuál es el medio más fácil para hacerlo? Bueno, lo hemos dejado para el último final y como algo corto. Yo creo que algo cortito para como guinda. Así es. Pues mira, podría, desde el punto de vista hasta de LinkedIn, que tengo todo lo que es el contacto abierto sin ningún tipo de problema, nosotros estamos en el día a día, pues hasta directamente pues nuestras páginas web, cualquier tipo de medio online en el cual se nos encuentra, estamos bastante públicos, entonces realmente se puede acceder perfectamente a nuestro contacto. Buenísimo, ya saben, ahí está la manera como acceder. Listo, Jordi, muchas gracias y ya estamos conversando para una futura ocasión. Estaré esperando. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.